Como siempre, me es sumamente grato estar con ustedes. Otra invitación generosísima de la revista Derecho, Debates y Personas, quien amable y generosamente siempre abre las puertas a Fabio Umar Abogados para pues, plantear algunas cosas académicas del debate cotidiano, no sé, cruzar ideas entre ustedes y bueno, los litigantes que estamos ahí muchas veces en el fragor de la batalla. Hoy se me ha invitado para hablar de un tema que a mí personalmente me resulta apasionante. Es un delito de esos que uno quisiera trabajar todos los días más, quisiera que hubiera más jurisprudencia, que los procesos fueran más ágiles para ver los resultados con mayor prontitud y presteza. Me refiero al delito del artículo 323 del Código Penal, el delito de lavado de activos. No sé a ustedes, me gustaría conocer sus opiniones. A mí me parece un delito fascinante. Máximo orden económico, delitos financieros, delitos de cuello blanco, criminalidad organizada, criminalidad transnacional, todos estos conceptos de alguna manera se dan cita en el artículo 323 de nuestro ordenamiento en el delito de lavado de activos. Miremos pues algunas anotaciones, entendiendo que no vamos a abarcar todo el delito, un delito extensísimo, una cantidad de verbos rectores, una cantidad de conductas y algunas interpretaciones, a mi juicio, ilegales que han venido haciendo nuestros órganos de cierre, pero que hay que registrarlas sin duda alguna. Brevemente la historia del delito de lavado de activos. El lavado de activos es un delito que históricamente ha querido criminalizar la actividad de tomar dinero de actividades ilícitas, el resultado económico de las actividades ilícitas y de alguna manera intentar darle apariencia de legalidad. Por eso hablamos de lavar el dinero. Uno lava lo que es sucio, lo que está de alguna manera manchado o maculado. Entonces tenemos un dinero, unos activos que han sido obtenidos de alguna manera con violación del ordenamiento jurídico. Y luego de algunas operaciones, ese dinero intenta ser blanqueado de manera que pueda ser justificado su tenencia, su cuidado, su custodia. Este delito estuvo históricamente vinculado con el delito de narcotráfico. Bástenos recordar las épocas, Cartel de Cali, hacia atrás, que los procesos penales en contra de los grandes cabecillas, en contra de las personas naturales, no siempre se podían surtir o no siempre se lograban surtir con facilidad. Entonces, viene imposiciones de los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Embajada norteamericana ha puesto muchísima presión en todos los países de América Latina desde hace unos 25 años para afinar, ampliar y dotar de mayores dientes, si se me permite esa expresión, al artículo 323, de manera que se ha ido ensanchando. Entonces se determinó en algún momento que el delito subyacente de narcotráfico, insisto, muy vinculado en su historia al delito de lavado de activos, pues resultaba insuficiente y que realmente no era y no se agotaba en traficar cocaína o drogas, el delito de lavado de activos, sino que tocaba de alguna manera entender que había otra serie de delitos, de actividades, que darían lugar a la aparición del fenómeno de blanqueo de capitales. Es por eso que hoy, si revisamos la codificación, encontramos allí bastantes tipos penales, conductas, las llama el código, que no se agotan, por supuesto que no, en el delito de narcotráfico o en general en la venta de narcóticos. Esta ampliación, este ensanchamiento del artículo 323 de la codificación penal de lavado de activos ha sido y es producto de presiones que históricamente se han puesto en los países latinoamericanos, Colombia, por supuesto, en particular, por su lucha tan complicada contra la criminalidad organizada vinculada a los carteles tan poderosos de narcotráfico. Y digo yo, una imposición de, hay que decirlo abiertamente, de Washington, de los organismos internacionales que se dan sede en los Estados Unidos, por supuesto de la Embajada norteamericana, que ha promovido cambios legislativos, que ha promovido interpretaciones un tanto novedosas, y lo digo esto con un gramito de cinismo, y que ha promovido imputaciones
también a mi juicio pues muy cuestionables, en manos de la Fiscalía General de la Nación. La razón a ello es que dicen los que saben en Washington que luchar aquí en Colombia contra el lavado de activos es mucho más fácil que hacerlo en los Estados Unidos. Uno puede disentir de esa opinión, pero en todo caso es la política criminal que en nuestro país casi siempre viene dictada por una potencia y generalmente es por los Estados Unidos. Pues bien, entremos ya un poco en la dogmática del artículo 323. Tenemos allí una codificación, insisto, supremamente generosa en verbos rectores: transportar, ocultar, transformar, guardar, tener, que lo que buscan es ampliar el catálogo de conductas de verbos rectores en los que se castigaría o se castiga el lavado de activos. Y tenemos un sinnúmero de delitos subyacentes que son los que dan origen al enriquecimiento, un enriquecimiento ilegal, injusto, sin justa causa en términos civiles, un enriquecimiento ilícito. Y producto de este enriquecimiento ilícito, el ciudadano, el imputado, va a tener un nuevo patrimonio que no obtuvo de manera lícita, y al no obtenerlo de manera lícita debe inyectarlo en la economía para darle apariencia de legalidad. Es una cadena bastante simple, si se mira. El lavado de activos realmente lo que busca es darle apariencia de licitud, de legalidad, de transparencia a un activo, no solo dinero, por supuesto, a un activo que se obtuvo de una manera torcida, de una manera ilícita. Eso que parece tan simple, es sumamente complicado de aplicar en el ámbito cotidiano del litigio, tanto para los fiscales como para los jueces y para nosotros, los defensores. Así, por ejemplo, se han determinado unas tipologías de lavado de activo a través de la experiencia, especialmente con creación de organismos de inteligencia como es la UIAF en Colombia, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, como sucede con la creación de los analistas de riesgo, los oficiales de cumplimiento al interior de las compañías, que todas estas figuras y otras han concurrido en la lucha contra el lavado de activos. Entonces, miremos un poco la práctica del delito. Insisto, una práctica supremamente compleja porque es un delito que estigmatiza severamente al ciudadano señalado de cometerlo. Generalmente viene con solicitud de medida de aseguramiento, generalmente los jueces conceden esa medida de aseguramiento por la gravedad del delito, penas larguísimas, con lo tanto prescripciones supremamente largas. Ya sabemos que hay una máxima del derecho que cuando la prescripción es larga, las pruebas casi nunca aparecen porque los hechos han sucedido 10, 15, 20, 25 años atrás. Entonces los testigos pierden su memoria, las pruebas pues se desaparecen, por supuesto, nadie conserva un documento 25 años y todo ello hace que de alguna manera la práctica de la defensa, en mi caso, y de la judicialización resulte compleja. Miremos pues algunas de estas particularidades. Este delito que, hay que decirlo abiertamente, no ha generado las expectativas, no ha cumplido con las expectativas que nosotros, los litigantes, los jueces, los procuradores tienen, en el sentido que se erigió como el combate ideal contra la mafia. Si eso hubiera funcionado, pues Colombia hoy no tendría narcotráfico, pero la prueba de que ese delito no ha servido y de que su judicialización se hace tremendamente deficiente es que hoy Colombia pulula y descansa sobre un mar de narcotráfico y de economía ilegal. Y ello es así porque la estructuración del delito al momento de alcanzar o de llegar a los tribunales es bien compleja. Casi nunca hay una prueba directa, una prueba reina de la comisión del ilícito subyacente, del tipo penal subyacente, de la actividad en términos del código. Y es por ello que la jurisprudencia ha señalado que si bien hay unos tipos penales subyacentes, no se requiere probar la existencia judicial de ese tipo penal subyacente y que basta con enunciar esa existencia, para dar lugar ahí sí a la figura del enriquecimiento producto de la comisión de esa conducta.
Eso desde el punto de vista del respeto a las garantías, pues genera inquietudes, por supuesto que genera inquietudes. Por ejemplo, tomemos un ejemplo, el de la extorsión. Nos dice a nosotros la ley que la actividad denominada extorsión es un delito fuente del lavado de activos. Entonces, si yo extorsiono a una persona, esa persona me entrega a mí 1.000.000 de pesos y yo tomo ese 1.000.000 de pesos y lo consigno en mi cuenta, inmediatamente le estoy dando apariencia de legalidad. Pero vaya problema que tenemos probatorio, y es que no existe prueba de la extorsión y por supuesto no existe una condena al delito de extorsión. La Corte Suprema de Justicia, que ha, digamos, irrespetado, y lo digo con profundo respeto, por supuesto, ha irrespetado las garantías fundamentales, dice que no hay que probar la existencia de este delito, no judicialmente, y que basta con hacer algún tipo de adecuación típica, básica, superficial, de que la conducta cometida parecería, típicamente hablando, el delito de extorsión, y que con ello basta para iniciar el proceso de lavado de activos. Entonces tenemos una primera dificultad desde el punto de vista probatorio, y de respeto a las garantías, y es que no hay que probar la existencia del delito fuente, con lo cual pues parecería que no tiene ningún sentido la enunciación que hace el artículo 323, insisto, enunciación supremamente generosa. Por otro lado, hay que ampliar la interpretación del artículo 323 con figuras extrapenales, si se quiere, pero que de alguna manera inciden directamente en la concepción, interpretación y práctica forense del artículo 323. Me refiero puntualmente a los programas de cumplimiento hoy obligatorios para casi todos o todos los sectores de la economía. Los programas de cumplimiento, recordemos, iniciaron el famoso CIPLAS hace muchísimos años, el Sistema de Información y Prevención de Lavado de Activos, estoy hablando hace ya pues bastantes años. Iniciaron como una obligación en cabeza de las instituciones financieras, particularmente de los bancos. El CIPLAS estaba diseñado para que el banco, la institución financiera, que por excelencia tenía un manejo exquisito de la información de todos los ciudadanos, pudiera reportar en tiempo real a el Estado la ocurrencia de operaciones sospechosas o inusuales. Entonces, qué sé yo, el estudiante que sus padres le ayudan con una mesada de 1.000.000 de pesos, de un momento a otro consignaba 150 millones de pesos en efectivo. Por supuesto que era una operación inusual, no es habitual que un estudiante consigne ese dinero cuando históricamente tiene un promedio de 1.000.000, 1.500.000 de pesos. Y allí surge la obligación en cabeza del banco, del oficial de cumplimiento del banco, que es una especie de fiscal, si se me permite la expresión, un poco pues aquí burda, una especie de fiscal al interior de la institución financiera, de emitir un reporte de operación sospechosa, de operación inusual, diciendo, levantando la bandera, diciendo, el banco aquí ha detectado que hay una operación que no corresponde a la habitualidad de operaciones que hace este determinado sujeto. Ello pasa a manos de la UIAF, que es la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero. Allí se procesa esa información, se contrasta con otras fuentes y, de ser el caso, se emite un documento con destino a la Fiscalía General de la Nación para que allí se investigue si estamos en presencia de la comisión del delito de lavado de activos. Como ustedes saben, el CIPLAS fue evolucionando, ha evolucionado, ya no solo le pertenece a las instituciones financieras, también le pertenece a diferentes sectores, el sector, por ejemplo, de prestación de servicios jurídicos, la venta de automotores, la venta de textiles, las importaciones, casi todos los sectores de la economía hoy están obligados a implementar programas de cumplimiento, SARLAFT, SAGRILAFT, que de alguna manera lo que están haciendo es trasladando la lucha contra el lavado de activos, que le pertenece a la Fiscalía General de la Nación, y la han venido trasladando para que los particulares coadyuven en esa lucha. Alguien dirá con toda la razón, pero bueno, ¿cómo así que un particular va a tener que concurrir de su bolsillo en la lucha
en la lucha contra el narcotráfico, contra la criminalidad organizada, contra el lavado de activos. Pues sí, eso es otra vez imposición de los Estados Unidos. Bastante de esto lo podemos ligar, digamos, esta expansión de los sistemas de cumplimiento la podemos ligar a los ataques de las Torres Gemelas a inicios de los 2000. Allí se determina de alguna manera que los dineros que vinieron a patrocinar a estos terroristas tuvieron que pasar por canales financieros, se crea y se ensanchan los sistemas de cumplimiento, se abandona la típica concepción de que era para luchar contra el narcotráfico y el lavado de activos, y de allí surge la famosa frase financiación del terrorismo y proliferación de armas masivas. Hoy en día ustedes saben que un programa de cumplimiento no se agota de ninguna manera en la prevención del lavado de activos, sino que además busca prevenir la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Pues bien, me fui un poco del tema. Lo que quiero plantear es lo siguiente. La lectura del artículo 323 del Código no es una lectura exclusivamente dogmática. Hay que leerla también con estas figuras que estoy planteando, el reporte de operación sospechosa y los programas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia, nuestra sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en igual sentido los tribunales, y en particular la Fiscalía General de la Nación, ha venido abandonando la interpretación de que el delito de lavado de activos es, como debe ser, un delito doloso para convertirse en un delito culposo. Esta postura que yo la he venido sosteniendo en diferentes escritos, en diferentes artículos, otra vez muy generosamente la revista Derecho, Debates y Personas publicó hace poco un artículo de mi autoría con el doctor Juan Camilo Casas en el que planteamos esta mutación de dogmática penal. Decía yo, han venido interpretando el delito de lavado de activos como un delito culposo, imprudente. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Si los delitos todos son dolosos, salvo que la misma ley prevea su modalidad imprudente o culposa o preterintencional. Pues bien, una cosa es lo que dice el Código y otra cosa muy distinta es la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia, que por facilidad para encontrar condenas ha empezado a relajar los estándares de la prueba del dolo para entender que el delito ha de ser imprudente. Y sostengo estas afirmaciones, les pido por favor, vamos a adjuntar en esta charla los links de la jurisprudencia que así lo dicen, pero les pido que revisemos la jurisprudencia brevemente para ver cómo se ha trasladado al sujeto imputado la carga de la prueba, en el sentido que es este sujeto quien debe probar la legalidad del dinero o de los activos que le han sido señalados como de ser blanqueados o lavados. Esto no es una característica menor, esto no es un asunto de poca monta. Estamos en presencia no solo de la inversión de la carga de la prueba, sino que además hemos mutado una concepción dolosa del delito de lavado de activos para una concepción culposa. Y ello tiene una explicación clarísima. La dificultad, enorme dificultad que tiene el Estado para probar que el sujeto sabía de la actividad ilícita, quería su realización, obtuvo un enriquecimiento y luego ese enriquecimiento lo quiso lavar, ha mutado, insisto, por la dificultad probatoria, ha mutado en que el Estado, en cabeza de la Fiscalía, con colaboración de los oficiales de cumplimiento, con colaboración de la UIAF, señalan a un ciudadano de una operación sospechosa y es el ciudadano quien debe ir a probar que no hay tal sospecha y que por el contrario es una obligación, es un requisito, es una operación habitual en el tráfico mercantil que esta o aquella persona desarrollan. Esto, yo insisto, no es una cosa de poca monta, básicamente porque estamos hablando del abandono del derecho penal clásico dogmático para abrazar unos postulados del derecho penal económico empresarial, donde los delitos generalmente son, si no en su totalidad, en su gran mayoría, interpretados como falencias o abandonos de cargas de prudencia, cargas de buen padre de familia, de buen empresario que tienen los ciudadanos. Quiero repetir esta idea que a mí me parece una idea cardinal. Ojo, estamos abandonando los postulados clásicos del derecho penal,
El delito es doloso y el dolo debe ser probado por la Fiscalía General de la Nación a unos postulados del ciudadano empresario, donde basta con pedirle que explique el origen de una operación para que ese ciudadano pueda y deba aportar toda la documentación y toda la trazabilidad de esa operación que de alguna manera empezó a presumirse ilegal y es en cabeza del ciudadano que tiene que derrumbar esa presunción de ilegalidad para probar la legalidad. Esto, por supuesto, encuentra respaldo en bastantes instituciones del derecho procesal. Por ejemplo, la famosa carga dinámica de la prueba. La carga dinámica de la prueba, que hoy tiene consagración legal en el Código General del Proceso, hay que entenderla como que está obligado a probar aquel sujeto que le quede más fácil concurrir a la prueba, no importa que esté en cabeza del otro sujeto. Trasladado esto, por supuesto, al ámbito penal, no importa que sea la Fiscalía la que por Constitución y ley y tratados internacionales y una práctica milenaria deba probar que esta operación es ilegal, sino que por facilidad, por economía procesal, por economía en la administración de justicia, le es más fácil al sujeto probar la legalidad de esa operación. Pero caramba, esto es todo un cambio en el paradigma tradicional del derecho penal. Estamos pues en presencia del delito de lavado de activos culposo. Ello, por supuesto, que a uno lo puede escandalizar, regocija a autoridades internacionales, porque aligera la carga probatoria, aligera la carga de la Fiscalía, aligera la carga de la Policía Judicial, de las entidades investigativas y aumenta, ¿y de qué manera?, la carga del particular que ahora debe siempre ser capaz de probar la legalidad de las actuaciones que por un capricho u otro ahora la Fiscalía señala como ilegales. Incluso, y ya con esto voy cerrando, la UIAF, algunos organismos del Estado, incluso algunas entidades privadas han generado sus propios manuales que llaman de tipologías de lavado de activo, generando una especie de indicios extralegales en los cuales la práctica probatoria dice más o menos así: siempre que ocurra una de estas eventualidades, una de estas operaciones, siempre que sucedan una de estas circunstancias, es porque detrás hay una operación de lavado de activos. Eso que facilita y mucho la investigación de lavado de activos, encarece sustancialmente para el ciudadano, para el empresario, la defensa en el lavado de activos. Porque, por supuesto, el empresario va a adelantar una de esas operaciones y automáticamente va a ser sujeto de un reporte de operación sospechosa. Bueno, como ven, el lavado de activos es un asunto fascinante. A mí personalmente me cautiva profundamente. En la oficina nos gusta defender y nos gusta conceptuar sobre estos asuntos, nos gusta inmiscuirnos en estos debates académicos. Como les digo, es un debate y es un asunto que se debe abordar mucho más allá de los bordes del Código Penal. Aquí concurren presiones políticas, aquí concurren intereses económicos gigantescos. La Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades ha dejado claro que, y hago un paréntesis, no hay tanta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como uno quisiera. Cierro el paréntesis, ha dejado claro que la interpretación hoy imperante es la de entender el delito de lavado de activos casi como un delito culposo. Yo pues dejo planteado este debate que por supuesto me engrandecería y me enriquecería muchísimo oír sus comentarios. Queda ahí servida la discusión. Y no me queda más sino agradecer su tiempo, su generosidad y todo el intercambio de conocimiento que siempre surge con ocasión de estas charlas. Un abrazo y muy buen día para todos.